Estás en el canal Historias de Vida Conmovedoras, las mejores historias de vida solo en nuestro canal. Se estrenan clips todos los días, suscríbete y danos likes. Jacob estaba a punto de marcharse. Se miró en el espejo una vez más, calificó su aspecto con un notable alto, y miró su reloj. Calculando la distancia de la casa a la biblioteca de ciencias, llegó a la conclusión de que no había necesidad de darse prisa. Aún le quedaban unos 20 minutos y quería esperar a su hijo. Pensando en John, Jacob suspiró pesadamente. ¿Quién iba a pensar que podía envidiar a los padres que se quejaban de la pereza y la amorfosis de sus propios hijos? Pero así era. A veces se daba cuenta de que era una estupidez, pero a veces ocurría. Él mismo había tenido un hijo trabajador e independiente. John no quiso utilizar los contactos de su padre y, tras suspender las pruebas de acceso al instituto, se puso a trabajar. ¿Y qué lugar tan mágico encontró? Una base vegetal, ideal para el hijo de un profesor de matemáticas. Fue imposible disuadir al testarudo de este trabajo sucio. Al cabo de 3 meses de trabajar como mozo de almacén, el chico decidió que necesitaba más dinero y consiguió trabajo como conserje. Jacob observaba a su hijo con creciente horror. Nadie lo discutiría, el dinero era realmente necesario. John había asistido a los cursos preparatorios que necesitaba para ingresar. Pero, ¿por qué no podía pedírselo a su padre? ¿Por qué era necesario agotarse en 2 trabajos exigentes? Jacob estaba secretamente orgulloso de su hijo, pero también temía por la salud del muchacho. No quería trabajar más de la cuenta. Cuando John se convirtió en estudiante de primer curso, su padre respiró aliviado. Ahora el chico se ocuparía de sus estudios y dejaría su agotador trabajo a tiempo parcial. Pero no lo hizo. John dejó la base de verduras, pero permaneció en la conserjería y por las tardes trabajaba de vigilante en algún jardín de infancia cercano. «Vamos, papá». Con un alegre desconcierto, pedía cada vez que Jacob organizaba una reprimenda por el hecho de que su hijo no se escatima. «En el jardín está tranquilo y toda la noche es mía, me siento a leer notas, y me pagan por ello. ¿Es eso malo?». Y luego había un taller de reparación de neumáticos, y John, oliendo a gasolina y aceite de máquina, volvía a casa pasada la medianoche, y por la mañana corría a dar conferencias. ¿Cómo se las arreglaba para ir tan bien en sus estudios? Es un misterio. Pero al graduarse, el tipo consiguió ahorrar dinero para abrir su propia tienda, aunque pequeña. «¿Y a qué quieres dedicarte?», preguntó Jacob sombríamente. No le gustaba la idea de una tienda. Al fin y al cabo, el hijo de un destacado científico y de repente un vulgar vendedor ambulante. Pero a Juan no le importaban esos razonamientos. «Comida, papá», respondió alegremente. «Es más correcto, ¿no? Todo tipo de ropa, muebles, depende de muchas cosas. Pero la gente siempre comerá. Empezaré con verduras y frutas, y luego, si las cosas van bien, habrá carne y lácteos de todo tipo». «Si las cosas van bien», se burló mi padre, intentando no mostrar su decepción, sabía que a John le iría bien. Y eso significaba decir adiós a sus ambiciosos sueños de una dinastía de científicos. A John no le atraía ese camino. Tal vez fuera lo mejor. John volvió a casa, cansadísimo. Lo que más deseaba era zambullirse en un baño frío para animarse de alguna manera. Pero las únicas fuerzas que le quedaban fueron arrastrarse hasta el sofá y desplomarse en él, apoyando los pies en el reposabrazos tapizado de terciopelo. El padre miró con severidad a su hijo desplomado. «Al menos podrías haberte desnudado primero», le dijo con severidad. «Estás sucio como un perro, estás por todo el sofá». «Lo siento, papá». Con dificultad, moviendo los labios, contestó John. «Los de la mudanza se fueron de juerga, así que tuve que descargar la mercancía yo mismo. Patatas, cebollas, pesadas, maldita sea, y luego limpiaré yo mismo el sofá». Jacob, sin contestar, salió del salón y regresó rápidamente con una toalla mojada en las manos. «Toma». Le tiró la toalla a su hijo. «Al menos límpiate la cara. Darte esta idea de tu propia tienda. Ahora tendrás que trabajar para los cargadores y los trabajadores por turnos, y también en la caja registradora. Por cierto, ¿no friegas tú mismo el suelo?». «Pues sí». John se llevó una toalla a la frente.
lo he fregado 2 veces, y te ayudaré si hace falta. Papá, dame un respiro. Bueno, sinceramente, ¿ibas a alguna parte, no? ¿Yo? Sí, de verdad. Papá tiene prisa. Tengo que ir a la biblioteca, ¿puedo quedarme allí un rato?, dijo el hijo. La toalla ocultó con éxito su sonrisa. Claro, papá, rómpete una pierna. Quizá Jacob no captó la indirecta, o quizá decidió ignorarla. Pero se puso los zapatos en silencio y solo cuando abrió la puerta susurró en voz baja, «Que le den». Katy lo estaba esperando, de pie en el amplio porche de la biblioteca. A Jacob le palpitó el corazón. Aunque sabía que era atractivo y hacía tiempo que se había acostumbrado a la atención femenina, la idea de que aquella joven y hermosa estudiante de posgrado se hubiera enamorado de él era tan embriagadora como el champán. Cuando vio el coche familiar, sonrió y lentamente, conteniendo su impaciencia, se acercó. Jacob se apeó para abrir la puerta a la chica. Katy estaba tan conmovedora con aquella boina escarlata suya, con el pelo negro asomando por debajo. Una parisina, pensó. Aquel corte recto, el jersey a rayas, como de piel de becerro, los vaqueros blancos, el perfume con un aroma no demasiado fuerte pero sutil que solo olió cuando se inclinó hacia la chica. French chic. Solo pasaremos por casa, no por mucho tiempo, advirtió. Parece que me he olvidado la cartera. La chica se rió. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Todos los grandes científicos eran despistados. Entonces yo no soy grande, pensó Jacob, pero por supuesto no lo dijo en voz alta. De hecho, llevaba la cartera bien guardada en el bolsillo interior de la chaqueta. No había ninguna razón objetiva para volver a casa, pero aparte de una, quería ver cómo estaba John. Probablemente estaba tan agotado que se había quedado dormido en el sofá tal y como estaba, vestido. Aunque Jacob sabía que su hijo era adulto desde hacía mucho tiempo, todavía no podía deshacerse del hábito puramente paternal de preocuparse por él y vigilarlo. Ahora estaba dispuesto a sacrificar preciosos minutos con Katy solo para asegurarse de que John estaba bien. Jacob se aseguró de que John estuviera dormido en su habitación. Al menos podría desvestirse y asearse, pensó Jacob y caminó en silencio hacia la salida. Cerró silenciosamente la puerta tras de sí y se dirigió al ascensor. En el mismo momento John se levantó de la cama y se acercó a la ventana. Allí en la calle, cerca del coche de su padre, Katy, una estudiante de posgrado, se paseaba de un lado a otro. No, John no tenía nada en contra de que su padre tuviera una aventura. Después de todo, su padre, un hombre guapo y de éxito, aún no había cumplido los 60. ¿Cómo no iba a estar en edad de amar? Había construido una carrera, criado un hijo. Por fin podía pensar en sí mismo. Pero cuando se trataba de Katy, John entornó los ojos mirando a su madrastra. Alta, esbelta, con una figura exquisita, Katy era buena en todos los sentidos. Y sin embargo, a John no le gustaba. Algo en ella era tan frío, calculador y, tal vez, incluso mercantil, había algo de codicia en ella. Era eso. Sí, bueno, su padre es un hombre adulto y no estúpido, ya se dará cuenta por sí mismo. John se estiró y volvió a la cama. Mañana tenía que volver a trabajar temprano. Rodó sobre su estómago, abrazó su almohada y en un minuto estaba profundamente dormido. Habían pasado 5 años. Katy sollozaba con toda naturalidad, con la nariz hinchada, los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, con lamentos y preguntas retóricas sobre lo que debía hacer ahora y sobre quién la había abandonado su tan joven y amado marido. Los reunidos, y allí estaban los colegas de Jacob y sus amigos, y los vecinos, compadecieron y consolaron amistosamente a la viuda. Aún era joven. Hablaban entre ellos de forma ligeramente audible. A tal edad enviudar y no tener hijos, y Jacob aún podía vivir. ¿Cómo podía ser así? Solo anteayer lo vi, alegre como siempre, con muchos planes. Katy estaba sentada en una silla, frotándose el pañuelo, que estaba completamente mojado. Alguien puso valeriana en un vaso de agua, alguien le ofreció vodka.
Ella tragó todo lo que le ofrecieron sin mirar, y John no dejó de tener la vil sensación de estar presente en alguna representación bien dirigida, en la que cada uno tenía su papel, y los actores actuaban muy coherentemente, cada uno en su sitio, cada uno se daba líneas y recordaba perfectamente el texto. «Siéntense todos, un billete de 5 libras», pensó e inmediatamente se avergonzó de sus pensamientos. No es bueno pensar así, no es bueno. Katy también está muy preocupada, él ha perdido a su padre, y ella ha perdido a su persona favorita. ¿Estaba ella mejor que él? Se obligó a acercarse a la joven viuda. Katy levantó hacia él, desconsolada y presa del miedo, una mirada borrosa. «John. Ya estoy aquí». Le puso la mano en el hombro. «Juntos aguantaremos, y así superaremos la pena un poco más fácilmente. No estás sola». La mujer apretó los ojos y sacudió dolorosamente la cabeza. Frecuentes lágrimas corrían a torrentes por su rostro ensangrentado. «No llores». Se quedó callado, sin saber qué más decir. Nunca se le había dado bien consolar. «No llores, cálmate». ¿Qué tontería es esa? ¿Cómo puedes calmarte? Si es la muerte. Se ha ido, una persona para siempre, querida y cercana, la más querida. ¿Y por qué no lloras? ¿Quién inventó la idea de que no se puede llorar? Cojones. Le dio una palmadita en el hombro a Katy. «Estoy aquí para ti, Katy, solo tienes que superarlo». Ella dijo algo en voz baja, y John tuvo que agacharse para distinguir las palabras. «Es culpa mía». «¿Qué?». Él movió las cejas, mirándola fijamente a la cara. ¿La histeria? ¿O es que no sabía lo que decía? Loca de dolor. «No digas tonterías», dijo bruscamente. «Papá tuvo un infarto masivo». «¿Qué tiene que ver eso contigo?». Tartamudeando, susurró. «Jacob se puso enfermo, era por la mañana, sobre las 11. Dijo que tenía frío en el lado izquierdo, que tenía el brazo entumecido». ¿Y? John no la entendía. ¿Cómo podía saber lo que le pasaba? «Usted no es médico». Ella volvió a negar con la cabeza. Dijo que necesitaba nitroglicerina. Fui a buscarla, pero no quedaba. Así que corrí a la farmacia y dije que compraría un poco. Jacob estaba muy pálido, y cuando volví, no respiraba. «Allí». Señaló el sofá. Estaba tumbado allí. «Es culpa mía, John. Debería haber llamado a una ambulancia, ¿no?». «Vamos, no te culpes, Katy, no podía saberlo». «Debería haberlo sabido». La mujer gimió. «Debería haberlo hecho. Es culpa mía, es culpa mía». Se balanceaba de un lado a otro. «Traeré un poco de valeriana», dijo John, buscando el frasco con la mirada. Katy se agarró el pelo con las manos, sus estrechos dedos blancos, largos y estrechos se enredaron en su pelo negro. «Culpable. Culpable. Un momento, Katy. ¿Dónde está esa valeriana, maldita sea? Culpa mía». Los amigos de papá que habían venido a presentar sus respetos habían dejado de cuchichear. Y ahora todos miraban fijamente a la infeliz viuda. «La culpa es mía». Katy chilló desgarradoramente y cayó de rodillas frente a John. «Perdóname, John». Katy, tímidamente alguien la llamó, pero ella no prestó atención, ni siquiera volvió la cabeza. «John, lo siento, Jacob». «Cálmate, Katy». El conmocionado John apenas habló. Se agachó y la levantó por debajo de los codos. «Cálmate, no es culpa tuya. Vamos, Katy, tómate algo». Un tipo se separó de la masa congelada de gente, se acercó a Katy y le puso un vaso de chupito con un líquido ámbar bajo la nariz. «Así se hace». La cara de John le resultaba vagamente familiar, como si la hubiera visto antes en alguna parte. Por supuesto que sí. Fue en la boda de su padre. El tipo fue invitado por parte de la novia. O era el hermano de Katy, o era un pariente de algún tipo. La mujer tomó obedientemente un trago y se levantó, apoyándose en el brazo de su pariente. «Vamos, Katy, sentémonos».
El muchacho la condujo hacia el sofá, pero Katy se detuvo y sacudió la cabeza en silencio. ¿No quieres ir allí? Está bien, deja que te siente en la silla. Eso es, buen chico. Ion se acercó en silencio al sofá, acarició el tapizado con cariño. El viejo sofá. Como regañaba su padre a Ion si llegaba cansado a casa y se caía sobre aquella obra de arte cuidadosamente guardada. Cuando padre se iba, Katy lo llamaba primero, y Ion llegaba antes que la ambulancia. Padre parecía tan majestuoso y tranquilo. Estaba tumbado en el sofá con los ojos cerrados y una leve sonrisa jugueteando en sus labios. Parecía estar durmiendo. La gente rodeó a Katy, y de nuevo comenzaron a susurrarle algunas palabras correctas, pero, por desgracia, completamente carentes de sentido ahora, sobre el descanso eterno y la inmortalidad del alma. Pero lo más importante era que le hablaban, sin dejarla a solas con su dolor. Ion entró en el estudio de su padre. Allí todo estaba igual, como si papá acabara de salir, digamos, para cenar. Sobre el enorme escritorio de Jacob se amontonaban algunos papeles con los próximos cálculos. Una unidad de sistema zumbaba, meditabunda en papelerías, exhibida en estantes al borde de la mesa. Por alguna razón, a mi padre le regalaban a menudo tales trastos como recuerdo. Ion tocó el marco con arena movediza, le dio la vuelta y la imagen de algún paisaje extraterrestre empezó a cambiar ante sus ojos. Ahora caía arena multicolor desde arriba, formando nuevos dibujos, relieves debajo. La arena era de un color rojizo dorado. ¿Qué planeta de color rojo es ese? ¿Marte? Sí, definitivamente Marte. Así que podemos imaginar que estamos en Marte y que todo esto de la Tierra es solo un sueño. Ion apiló ordenadamente los papeles de su padre y los pesó en su mano. Pesados. Papá siempre estaba ávido de trabajo, y Ion lo llamaba adicto al trabajo. ¿Y él mismo? Puso los papeles en el borde de la mesa, recogió los bolígrafos y lápices desperdigados y los metió en una taza de cerámica negra. Un anillo con una piedra negra, un brillante rosario de aventurina y un monedero, sostuvo en sus manos, acariciando con cariño cada una de estas cosas, conservando aún el calor de su padre. Tenía muchas ganas de guardar algo como recuerdo, pero ahora no era el momento. Ion tiró del cajón del escritorio para esconder las cositas que había en él. Pero el cajón no se movía por alguna razón. ¿Estaba cerrada con llave? El chico miró a su alrededor en busca de la llave. Jacob solía dejarla justo en el ojo de la cerradura, y Ion la recordaba bien, aquella llavecita tan delicada. Pero ahora, por alguna razón, no estaba en ninguna parte. El chico dio un vacilante pisotón en su sitio. No podía ir a Katy con esas preguntas ahora. La pobre mujer no podía recordarse de la pena, y aquí estaba él relajándose. Katy, he estado ordenando un poco la casa de mi padre. ¿Has visto la llave del escritorio? Buscó en sus bolsillos, encontró un alambre fino y lo introdujo con cuidado en el ojo de la cerradura. Es curioso, pero fue su padre quien le enseñó a forzar cerraduras. Sí, el profesor de matemáticas tenía sus manías. Por ejemplo, podía abrir en broma cualquier cerradura. A las preguntas sorprendidas de su hijo, Jacob solía responder con una frase corta pero exhaustivamente precisa. Nunca se sabe, hijo, qué habilidad te resultará útil en la vida. Tal vez fuera el lado oscuro de la personalidad de su padre, la pasión por el aventurerismo. Aunque tal vez todo científico es al menos un poco aventurero en el fondo. Así que a Ion se le daban bien las cerraduras. Giró el cable en la dirección correcta y oyó un ligero clic. La cerradura se había abierto. Ion sacó el cajón, a punto de meter en él el tesoro de su padre, pero se estremeció y se quedó helado al ver lo que tenía delante. Había 5 frascos de nitroglicerina en el cajón, y cada uno de ellos ya estaba lleno. «Qué interesante», dijo el chico en voz alta y empujó el cajón hacia atrás. «Esto sí que es interesante». Así que no era la píldora lo que no estaba en casa, y Katy se había escapado a la farmacia. Ion sabía que su padre siempre estaba abasteciéndose de medicamentos, y esos frascos transparentes de nitroglicerina los tenía en la guantera del coche, en el bolsillo de la chaqueta, en la cocina, en todas partes. Y de repente, un día, no quedaba ni una sola pastilla en la casa. Y de repente todas esas pastillas se encontraron en un cajón del escritorio, un cajón cerrado con llave, debo añadir.
¿No es extraño? Ion. Parece que alguien simplemente escondió la medicación que necesitaba y luego se pasó demasiado tiempo dando vueltas por la farmacia en lugar de limitarse a llamar a una ambulancia. Le recordó la vieja rabieta de Katy con sus gritos. Fue culpa mía. Era una buena rabieta, muy natural, ejemplar. O tal vez lo había hecho a propósito, para que nadie pensara que había tenido que ver con la muerte de su padre. Ion se hundió en la silla de su padre y se frotó la frente con fuerza. Soy yo el que está estresado, pensó cansado. Estoy pensando en el infierno. Repasó pensativo las cuentas del rosario de aventurina que tenía entre los dedos. Debería descansar un poco, dormir un poco, y luego volver a pensarlo, con la cabeza despejada. Todo seguía igual en el salón, pero había más gente, y el pañuelo en manos de la viuda era distinto, pues el viejo debía de estar empapado. Deberías tomar un poco de té, Ion, dijo Katy en voz baja. No has comido ni bebido en todo el día. Gracias, Katy. No me apetece. No me apetece. Le cogió por la manga. No puedes hacer eso, Ion. Papá te habría regañado por eso. Tienes que cuidar tu salud. Vamos, te prepararé un té y al menos un bocadillo. Katy caminó resueltamente hacia la cocina y el muchacho no tuvo más remedio que seguirla. Tal vez así estaría más cómoda. Después de todo, estaba acostumbrada a cuidar de su marido y ahora no tenía a nadie que le sirviera una taza de té. Por cierto, puede ser una tragedia cuando estás acostumbrada a cuidar de alguien y ahora solo tienes que cuidar de ti misma. ¿Estás bien, Katy?, preguntó pensativo, sentándose a la mesa. ¿Te sientes un poco mejor? ¿Mejor? No lo sé. Respiró entrecortadamente. Parece que estás mejor, pero luego estás sola y es como si aullara un lobo. Tómate el té, voy a por azúcar. Ion notó que le temblaban las manos y que el azúcar se derramaba más allá del azucarero, pero Katy no pareció darse cuenta. Probablemente está perdida en sus recuerdos de su padre y no ve nada a su alrededor. Pobrecita. ¿Por qué no lo hago yo?, le sugirió. ¿Qué? Katy dio un respingo de sorpresa y la arena se derramó por el suelo. Sechach. En ese momento se acercó. Cuidado, Katy. Dame ese azúcar, yo lo haré. Tengo que limpiarlo. Se miró los pies. ¿Lo haré yo misma? ¿Dónde está tu escoba? No, ahora vuelvo. Sacó una escoba pequeña de algún sitio, pero ni siquiera era una escoba. Es solo un cepillo, solo sirve para quitar el polvo, no sirve para limpiar de verdad. Katy, déjame, ¿de qué te quejas? Bebe tu té, Ion. Me siento mejor cuando estoy inquieto, no puedo hacer nada. Ella se agachó, recogiendo el azúcar derramado sobre el recogedor. De repente, Ion se dio cuenta de que el colgante de Katy, con una fina cadena, se le caía por detrás del escote de la blusa. Ella se lo volvió a meter con gesto irritado. Pero Ion tuvo tiempo de ver el colgante y enseguida quiso beberse el té. De la cadena de Katy colgaba la delicada llave del cajón del escritorio de su padre. Katy, dijo Ion, poniéndose en pie. Sabes, acabo de recordar que prometí recoger a mi mujer del trabajo. Tengo que irme corriendo. Llegarás 10 minutos tarde, no es para tanto. Me encogí de hombros. Al menos comerás algo. No, Katy, muchas gracias, pero no puedo. Comeré en casa. Hasta mañana. Hasta mañana. Adiós. El funeral es a las 10, ¿recuerdas? Claro que me acuerdo. Emily y yo iremos directamente al cementerio, ¿vale? Vale, adiós. Llámame si necesitas algo, cuando quieras. Siguió hablándole inercialmente como si fuera suya, y se sorprendió por ello, pero se daba cuenta de que estaba dolorosamente ansioso porque todo aquel plan, que no se le había ocurrido a él, resultara ser producto de su imaginación. Estaba cansada, afligida. Y así le vino a la cabeza. Oh, como quería decirse a sí mismo, Ion, amigo, acabas de leer a tus tontos detectives, todos son tonterías, eso y nada más.
Pero recordó cómo colgaba de la cadena la llavecita enroscada, cómo se balanceaba en el aire y hasta brillaba con la pequeña fianita roja de la diadema. Salió corriendo a la calle y aspiró con avidez el aire fresco del mar. Tenía muchas ganas de quedarse allí más tiempo, de respirar aquel frescor, hasta que su cerebro se despejara por completo, hasta que pudiera razonar con calma y sobriedad. Eso es. Se ordenó a sí mismo con severidad. Lo primero que había que hacer ahora era calmarse. Ir a casa, cenar, ducharse y acostarse. Todos los pensamientos, todas las consideraciones solo después del funeral. Katy, después de despedir al último invitado, se hundió cansada en un sillón y se quitó los zapatos. En el sofá de enfrente estaba sentado el mismo joven que la había atendido toda la noche. ¿Está cansada?, le preguntó. ¿Estás cansada de las condolencias? Esa no es la palabra. No son plañideras de condolencias, son gorrones. Sacaron toda la nevera, y al menos uno de ellos me trajo algo de comer. No es festivo, no es costumbre. Katy estiró las piernas y movió los rígidos dedos de los pies. ¿Cuántos años llevaba viviendo con Jacob? Pero nunca se había dado cuenta de que conocía a tanta gente, y a la mitad de ellos los había visto hoy por primera vez. Sí, antes de que se me olvide. David, necesito ordenar la oficina de Jacob, o después del funeral vendrán los dolientes. ¿Puedo llevarme esto como recuerdo de nuestro inolvidable Jacob? No dirías que no y John probablemente querrá algo para recordarlo. Así que mira ahí, ¿vale? David se levantó de buena gana. De acuerdo, Katy, lo que tú digas. Pero será mejor que lo hagas tú misma. Ya sabes qué esconder y qué dejar a la vista. Vamos, vamos, refunfuñó ella. Estaré allí en 5 minutos. David se encogió de hombros y se dirigió a la puerta del despacho. Katy lo miró pensativa. ¿Quién le había pedido que se metiera con él? Menudo tipo. Durante 5 años había fingido ser pariente suyo para poder conocerla sin impedimentos. 5 años compartiéndola con otro hombre, y ni una sola vez lo intentó, ni siquiera intentó cambiar nada. De lo único que fue capaz fue de quedarse y contar historias de su gran amor. Y sin celos. ¿Qué celos? ¿Ningún respeto por ti mismo? Si tu mujer se acuesta con otro hombre, déjala dormir. ¿Casada con otro hombre? ¿Y qué? Seré un amante, y para el gran público me llamaré hermano, babosa. Si se hubiera dado cuenta antes. Katy. David la llamó desde el estudio. Está todo ordenado. Lo habrás ordenado y te habrás olvidado. ¿Ordenado? ¿Qué me estás diciendo? Hay papeles por todo el escritorio, cálculos, cálculos, cálculos. No se sabe si estoy casada con un matemático o con un contable. Murmuró Katy de camino a la oficina. Es verdad lo que dicen, si quieres que algo esté bien hecho, hazlo tú mismo, allí. Se detuvo en el umbral, mirando el escritorio perfectamente ordenado. Nada de desorden. Papeles apilados, lápices, bolígrafos, reglas en su sitio. Pero, ¿quién? David la miró con una sonrisa. ¿Se te ocurre alguien que vendría aquí y se pondría a trastear? Aparte de ti, claro. ¿John? Así es. Con semblante serio, David asintió. Coge una tarta de la estantería. John. ¿John? ¿Qué se puede necesitar aquí, John? Katy no se dio cuenta de que estaba tanteando el colgante de la llave que llevaba al cuello. ¿Sabes qué, David? Estoy cansada. Recógeme a las 9, ¿quieres? Ahora vete. Tú también tienes que dormir un poco, porque mañana es el segundo acto de la obra, La viuda inconsolable y su hermano amoroso. Le dirigió una breve mirada recelosa. De alguna manera estaba preocupada, pues iban a pasar juntos el resto de la velada. Y de repente, ahí estaba. Estaba cansada. ¿Pasa algo, Katy? No. ¿Qué te hace pensar eso? Intentó hablar con calma, incluso despreocupadamente, pero David vio que sus labios se apretaban por un momento en una línea tensa y severa. Nerviosa, después de todo, está muy, muy nerviosa. Me pregunto de qué se tratará.
¿Puedo al menos tomar un café antes de irme?, preguntó. ¿O me vas a echar así? Katy hizo un gesto con la mano hacia la cocina. Bebe, pero búscalo tú mismo, prepáralo tú mismo, y yo revisaré el lugar. A ver si falta algo. De estos maridos eruditos y sus gallinas y esposas se puede esperar cualquier cosa. David sonrió. Encontró no solo café, sino también galletas en la cocina, y sacó un trozo de queso y mantequilla de la nevera. Ya que no podía contar con una cena completa esta noche, al menos tendría eso. Después de todo, había estado todo el día haciendo de consuelo para la pobre viuda, callado y serio, y como debe ser un pariente afligido, había pasado hambre todo el día. ¿Qué clase de estúpida etiqueta es esa? Si tienes hambre, ¿no estás preocupado? Uno pensaría que la pena apagaría tu fisiología. Al menos ir al baño no viola estas ridículas leyes no escritas. Katy estaba tan frenética en el estudio de su difunto marido que David podía oírla sacudir las puertas de los armarios desde aquí, abriendo y cerrando cajones, todo entre murmullos interminables. Katy, ahí está Katy, sonrió, untando mantequilla en su pan. Ella siempre había sido así, un pequeño volcán, un huracán. Eso debía de ser lo que le había atraído de ella hacía tiempo. ¿Cuántos años habían pasado? ¿5? ¿4? No, 4 y medio. David recordó que Katy y él se habían conocido en una horrible tienda de comestibles con pasillos estrechos y suelos resbaladizos de fregona. Entonces ella se había abalanzado sobre él con las manos llenas de interminables yogures, requesón, nada de comida humana. Cuidando tu figura, sonrió, ayudándola a recoger sus compras. ¿Debes de ser modelo de fotografía o bailarina? La chica lo miró detenidamente, con una mirada tan profunda que él se sintió incómodo por un momento. Fue un error hablar con ella. Pero ella ya le sonreía abiertamente y con un poco de impotencia. ¿Dónde había quedado la mirada de rayos X? Ahora delante de David solo había una chica dulce y muy confusa. Antes era modelo de fotografía, pero ahora hacía tiempo que había desaparecido. ¿Y ahora lo eres tú? ¿Y ahora? La chica se rió alegremente. Ya soy muy mayor, una fotomodelo jubilada, pero nadie me paga una pensión. Estoy en la escuela de posgrado. ¿Cómo? Ahora estaba confuso. ¿Cuántos años tienes? No tienes más de 20, y dices que tienes 22, esa es la edad de jubilación para el modelaje. Así que todavía para ser modelo, soy una abuela bastante mayor, pero sigo con la costumbre de cuidarme de aquellos tiempos lejanos. Es decir, no comer nada y beber agua todo el tiempo. ¿Por qué agua? David se sorprendió. Es buena para la piel. Salieron juntos de la tienda y recorrieron la ciudad hasta el anochecer, hablando de todo y riendo a carcajadas. David caminaba al lado de la graciosa muchacha de pelo negro, y más que nada tenía miedo de lo que ella dijera. Pues eso, que me tengo que ir y que van a romper. Tal vez para siempre. Y nunca se había divertido tanto con nadie como con ella. Ahí está mi casa, dijo Katy, señalando un destartalado edificio gris de 5 plantas. Solo con verlo me entraba morriña. ¿Cómo vives aquí?, murmuró confuso, y entonces se dio cuenta de que había cometido una estupidez. Lo siento. Pero Katy le guiñó un ojo con comprensión. Estoy acostumbrada, es horrible, por supuesto, pero sigue siendo un techo sobre mi cabeza. ¿Me invitas a un café? Se decidió. Quiero estar contigo un poco más. La chica negó con la cabeza. No. En serio, dijo. Somos casi extraños. ¿Y si eres un maníaco? Razonable. Él aceptó. Le dio una alegría desconocida que ella se negara a invitarlo, no porque no le cayera bien, sino simplemente por razones de seguridad. Aún así, le puso ambas manos sobre los hombros, pasó el pulgar por la delicada mejilla de la doncella. Tengo muchas ganas de volver a verte. ¿Cuándo?, susurró ella. Mañana. Así comenzó su apasionado y loco romance, cuyo misterio David, hasta el día de hoy, no ha sido capaz de desentrañar. ¿Qué era tan inusual en ella? Una chica alegre, fácil de llevar. Quiero decir,
¿Cuántos de esos hay? Pero había algo especial de diversión y ligereza con ella, una apariencia especial diferente a todo lo demás. Katy sabía cómo resaltar sus atractivos rasgos y lo hacía con mucha elegancia, sin ninguna vulgaridad. Un poco de eyeliner, un poco de pintalabios, el corte de pelo bob, tampoco fue elegido por casualidad. Era lo justo para resaltar la belleza del cuello largo y delgado, y para destacar la barbilla afilada y cincelada, pero con toda esta belleza, Katy no lo era. Además, David la había visto lavada y desvestida, y por alguna razón el glamour no se disipaba. Así que era amor. Así lo decidió entonces. Pasaron juntos los meses más serenos de su vida. Entonces Katy le sorprendió de repente con la sorprendente noticia de que se iba a casar. Es viejo, por supuesto, y un aburrido, no como tú, pero es rico, y es un nombre conocido en los círculos científicos. ¿Y tú y yo vamos a seguir igual, no creas? ¿Cómo que iguales?, preguntó David con tristeza. Te casarás con alguien que no sea yo. Katy sacudió la cabeza irritada, apartándose un mechón de pelo que le había caído en la cara. No quería responder, o tal vez no había nada que responder. Y entonces David rompió a llorar. Explícame por qué, si tú y yo estamos juntos, sí, como dices, me quieres más que a la vida, ¿por qué te acuestas con un viejo verde? ¿Y vas a casarte con él? ¿Por qué Katy por él y no por mí? ¿De qué viviríamos tú y yo? ¿Y dónde? ¿En un dormitorio donde los dos ya estamos apretados? ¿Y el dinero? ¿De dónde saldría el dinero? Una vida compartida, una familia, no es solo tomar un café juntos una vez al día. Son desayunos, comidas, cenas, y también el pago de los servicios públicos, es gastar en ropa, zapatos, mobiliario. Mientras tú y yo nos hubiéramos desarrollado, nos hubiéramos puesto en pie, tardaríamos 5 años, si no más. Y aquí está todo listo, ven y cógelo. Y encima con un marido viejo. Le recordó David. Dime, ¿en qué te vas a diferenciar de una prostituta normal? Solo en que tendrás un solo cliente, pero desagradable y viejo. Pero Katy no quiso tomar aquello como un argumento serio. Está bien si es viejo. Piénsalo, ¿cuánto tiempo vivirá? Puede sufrir un poco, pero luego está la herencia. Vaya herencia. Podrías comprar una casa en Italia, vivir allí y nunca necesitar nada. Es como la lotería, ganaremos el premio gordo. ¿Y todavía tienes dudas? Y sí. A David no le gustaba nada la idea de Katy, pero hablaba con tanto entusiasmo, con tanto fervor, que era difícil no creerla. Tu viejo abuelo sabe lo nuestro. No lo hará. La chica dio una palmada. Ya he pensado en todo. Según la leyenda, eres mi prima, y somos muy amigas y mejores amigas desde la infancia. Así nadie sospechará nada. De acuerdo. Suspiró. ¿Ya que crees que es mejor así? Realmente lo pensaba. Un mes más tarde, asistió a la ceremonia matrimonial y felicitó a los recién casados. Katy, con un delicado traje blanco de Chanel y un ligero velo sobre el rostro, le pareció de pronto a David 5 años mayor. Ya no era una niña, no era su Katy, sino una mujer cruel. El tipo de mujer que siempre sabe cómo vivir y no duda de su acierto ni un segundo. Tales tías se vuelven con el tiempo no demasiado bien alimentadas y su entonación se vuelve imperiosa. Siempre hablan con desprecio, incluso en una conversación aparentemente amistosa. Katy aún no había adquirido todos estos rasgos, pero todo estaba por llegar, como suele decirse. No le complacía felicitar ni a ella ni a su joven marido, que brillaba con orgullo. David no se quedó mucho tiempo en la boda. Corrió a casa poco después del tercer brindis, plenamente convencido de que su historia y la de Katy habían terminado para siempre. Pasó toda una semana echando de menos a su amada y convenciéndose a sí mismo de que la chica ligera y etérea de la que se había enamorado había desaparecido. Había muerto en algún lugar de camino a la institución matrimonial, y la que sonreía a los invitados a la boda, sonriente y bebiendo champán, solo se parecía a ella. Pero hacia el final de la semana sonó el timbre y David, al abrir, vio a la antigua Katy en el umbral. Con una boina y un vestido negro, con los labios pintados y jadeó de alegría.
Estaba tan contento de encontrarse con su Katy que, sin mediar palabra, la abrazó y la estrechó contra sí. Era como si hubiera vuelto de un largo viaje, tan querida y real. No hagas caso de todas estas tonterías, dijo ella, escondiendo su alianza en el bolsillo. Seguiremos viéndonos como antes. Sí, como antes. Excepto que ya no era como antes. Aunque solo fuera porque ahora no se podía ir de la mano por la calle, no se podía pasar las noches juntos. Todo, o casi todo, estaba prohibido. El carácter de Katy también había cambiado. Era evidente que estaba decepcionada de que su marido siguiera vivo y, por alguna razón, se desquitaba con David. ¿Qué tiene que ver conmigo? Se sorprendió cuando la muchacha volvió a montarle un escándalo. Yo no estaba en absoluto en contra de tu matrimonio. Fuiste tú quien insistió. ¿No te acuerdas? No sabía que duraría tanto, replicó Katy a gritos. Es muchos años mayor que yo, pensé que 1 año, tal vez 2. Resulta que no tiene ningún problema de salud. Solo que hace poco que le falla el corazón. ¿Qué quieres que haga? ¿Que lo mate ahora?, preguntó David. Katy se limitó a hacer un gesto con la mano y su rostro mostraba un claro reproche. ¿Qué puedes hacer? ¿Ni siquiera puedes aplastar una cucaracha? David no entendía qué le reprochaba a ella, así que pensó que probablemente era la cosa más sencilla del mundo. Katy estaba enfadada con su marido por su desafortunada longevidad, pero no podía dar rienda suelta a su ira en casa. Y ella necesita sacarlo. Así que se desquita con él, David. No espera que mate a su distinguido profesor, ¿verdad? Estaba terminando su sándwich cuando Katy apareció en la cocina. ¿Todavía estás aquí?, preguntó ella. Llevaba en el puño lo que parecían frascos. Bueno, ya encontrarás la salida. Me voy a la cama, estoy cansada. Tiró lo que tenía en la mano a la papelera y se fue al baño. David, que esperaba tranquilamente a que cerrara la puerta, miró dentro de la papelera. Lo que parecían ampollas de cristal resultaron ser frascos con pastillas dentro. Nitroglicerina. Leyó el nombre. Algunos de los frascos tenían más pastillas, otros menos. La explicación más sencilla era que Katy había limpiado el despacho del difunto, había encontrado sus medicinas y, como ya no las necesitaba, había decidido tirarlas. Excepto, ¿cómo encaja eso con su agitación? Con el hecho de que ella deliberadamente lo echó de la oficina. Quiero decir, ella claramente lo quería fuera de la oficina. Así que debe haber tenido algunos secretos allí. Ahora sé cuáles eran. Y lo más importante, cómo se correlaciona esto con sus palabras de que su marido murió justo cuando ella, Katy, corrió a la farmacia por nitroglicerina, que no estaba en la casa. ¿Qué es esto entonces? David se vistió y salió a toda prisa del piso, pensando por primera vez que tal vez la muerte del profesor no fuera tan accidental como pudiera parecer a primera vista. Ion odiaba los funerales. Cuando a los 14 años había estado junto al féretro de su madre, había pensado por primera vez que solo los más allegados debían enterrar a una persona. Y por favor, no hagan eso, presenten sus últimos respetos al difunto, apoyen a los familiares en duelo, recorran el último trayecto. Pensó en el hecho de que todas aquellas personas que se acercaban al ataúd de su madre no sentían realmente ni la 10ª parte del horror y la desesperación que él mismo sentía. Pero todos venían a darle el pésame, y él tenía que agradecérselo. Aunque sobre todo quería mandarlos al infierno. Y solo la cálida mano de su padre, que le calentaba el hombro con tanta seguridad, le ayudaba a mantenerse dentro de los límites de la cortesía. La gente salía del cementerio, hablando entre ellos, comentando los detalles de la muerte de la madre de Ion y pareciendo saborear la historia. Ion estaba disgustado y dolido. Se encogió ante su padre y, cuando por fin se quedaron solos en el coche, no pudo soportarlo. ¿A qué viene este circo, papá? Están arrastrando estas flores, diciendo estas palabras, y luego están saliendo del cementerio, y todos están discutiendo cómo murió, cómo se sentía. Papá pensó un rato. En el fondo compartía los sentimientos de su hijo, pero no valía la pena hablar de ello ahora. ¿Para qué endurecer más al niño? Me parece, dijo, que así expresan su propio miedo a la muerte. Hablan de la muerte de otra persona, esperando entenderla. ¿De qué se trata?
No pueden hacer su investigación académica en otro lugar. Angreli lanzó Jon. Al menos no delante de los seres queridos. Jacob sonrió con tristeza. No los juzgues tan duramente, hijo. Solo son humanos, están asustados, e intentan disimular su miedo, y están contentos de estar vivos, pero están realmente afligidos por tu madre. Créeme. No me lo creo. Dijo Jon sombríamente y se volvió hacia la ventana. El velatorio, del que no había escapatoria, le había convencido definitivamente. Todo era una farsa. Al principio, la gente seguía hablando de su madre, pero luego la charla empezó a desviarse en otra dirección. Discutieron algunas compras, alguien contó haber visto muertos en sueños. Jacob estrechó la mano de su hijo por debajo de la mesa. No les exijas demasiado. El apretón pareció hablar. Solo son personas, ¿recuerdas?, recordó Jon. Cuando se hizo mayor, se dio cuenta de que, en efecto, había querido demasiado de ellos, quería que todos sufrieran tanto como él. No era justo, por supuesto. Pero aún así, seguía considerando una hipocresía el ritual de los funerales y las despedidas masivas a los muertos. Y ahora tenía que ir a enterrar a su padre sin que nadie le pusiera una mano en el hombro. ¿Estás lista, Emily?, llamó a su mujer. Ella acudió enseguida, modestamente vestida de negro, con el pelo peinado hacia atrás. Sí, Jon. ¿Nos vamos? Abrazó fuertemente a su marido antes de salir, y no lo soltó del brazo mientras estaban en el ascensor y caminaban hacia el coche. ¿Y las flores?, preguntó de repente. No hemos comprado flores, Jon. Sonrió con fuerza a su mujer. No te preocupes. Papá odiaba esas flores. Pensaba que no había nada que regalarle a un muerto. Mejor, en cuanto haga calor, plantaremos vivas y árboles en su tumba, plantaremos castañas junto a ella, quedará preciosa y los pájaros entrarán volando. La esposa asintió y tocó la palma de la mano de su marido. Jon, querido. Deberías decírmelo. ¿Decirme qué? Emily negó con la cabeza. No lo sé. Pero anoche no parecías la misma, como si estuvieras preparada para una pelea. ¿Qué te pasó? El chico se mordió el labio. ¿Debería contárselo? ¿O no debía preocuparla? Primero tendría que solucionarlo. Ya sabes. Empezó, esperando que Emily no oyera la falsedad en su voz. Quería darte una sorpresa. Fui al mercado de la construcción la semana pasada, compré todo para la reforma, un tenedor nuevo, papel pintado. ¿Quién iba a imaginarse esto? Y ya he contratado al equipo de decoración. Deberían empezar mañana. Pensé que nos quedaríamos una semana en casa de mi padre, pero ahora no sé qué hacer. ¿Crees que sería conveniente pedirle a Katy que nos acoja? ¿Sería conveniente? Emily miró pensativa por la ventana. No sé, Jon, es como entrometerse en la vida de una persona, pero por otro lado, quizás se sienta mejor si estamos cerca, al menos tendrá a alguien con quien hablar. Intentaré hablar con ella. Dijo Jon con confianza. Solo tendré que encontrar el momento adecuado para hacerlo. Ya había mucha gente en el cementerio, y no era tarea fácil ver a Katy entre aquella multitud negra en movimiento. Jon se esforzó por alcanzar el ataúd de su padre con una mano, sujetando con fuerza el brazo de su esposa para que no la empujaran ni la apartaran. Y por fin vio a Katy. Estaba de pie junto a la cabecera del ataúd, con su inmutable hermano o algún otro pariente asomando a su lado. Jon no recordaba su nombre. No se habían visto muy a menudo, quizá 3 o 4 veces en alguna fiesta familiar común. ¿Cómo se llamaba? Algo con la letra A. Emily, ¿recuerda su nombre?, preguntó a su mujer en un susurro. David. Emily también susurró. Katy se quedó quieta como una estatua. Tenía los ojos ocultos tras unas gafas oscuras. En sus manos sostenía un gran ramo de rosas de color rojo oscuro. El fuerte viento hacía que los pétalos se desmenuzaran y cayeran sobre la nieve como gotas de la sangre fresca de alguien. La visión incomodó a Jon, que desvió la mirada hacia el ataúd. Buen viaje, padre. Gracias por estar conmigo, lo estarás, ¿verdad?, pensó,
mientras uno de los colegas del padre empujaba su propio discurso lleno de patetismo sobre el ataúd. Algo sobre el hecho de que todo su equipo había sufrido una pérdida irreparable en la persona de Jacob, un científico brillante, un camarada fiable y simplemente un buen hombre. Solo quería decirte lo bien que lo pasé contigo. Me enseñaste a trepar a los árboles y a forzar todo tipo de cerraduras. ¿Recuerdas cuando tú y yo fuimos a Hawái? En octubre, escapándonos como dos niños de la escuela. Me conseguiste un certificado diciendo que tenía varicela y que estaba en cuarentena, y trajiste uno al trabajo. Te dieron un boletín. El mar estaba frío, pero fuimos a nadar de todos modos, papá, ¿recuerdas? Y ni siquiera nos resfriamos porque era genial. Me dijiste el otro día. Fueron las mejores vacaciones de mi vida. Papá, me alegro mucho de que las disfrutaras. Estoy tan orgulloso de que lo pasaras bien conmigo. Y también fueron las mejores vacaciones para mí, estar cerca de ti. Y qué bien. Qué maravilloso que estuviéramos siempre juntos. No conozco a ninguna otra persona que pudiera trabajar tanto, tan duro, como tú. Muchas veces me has regañado por estar obsesionado con mi trabajo y no darte cuenta de que tú también eres igual, solo que tú eres mucho mejor que yo, papá. ¿Sabes por qué? Me di cuenta hace mucho tiempo. Eres mejor porque te gusta trabajar y a mí me gusta ganar dinero. Y nadie ha tenido unas vacaciones tan buenas y apropiadas. Volvimos de Hawái, tan bronceados, tan llenos de energía. En el colegio, los profesores no podían creer que estuviera enferma y no en un balneario. Pero no hablaban de los certificados. Y tú y yo tuvimos energía suficiente hasta las vacaciones de verano. ¿Qué vacaciones de verano tuve, papá? Tú y yo nos mudamos a la casa de veraneo durante todo el verano, y a ti no te daba pereza ir a trabajar a la ciudad todos los días. Solo para que yo pudiera respirar aire fresco y comer fruta y verdura. ¿Recuerdas cuando te dije que me gustaba el ático y me preparaste allí una habitación entera? Colgaste una hamaca, enmoquetaste el suelo, pusiste cojines, hasta un telescopio de algún sitio. ¿Te acuerdas de la cesta? ¿Nuestro sistema elevador de comida? Cada mañana la llenabas con el desayuno para mí y luego te ibas a trabajar. Y al asa de esa cesta, atabas el extremo de una cuerda. La otra estaba en mi ático. Me despertaba, tiraba de la cuerda y cogía mi desayuno. Me encantaba, papá. Cuando aún tienes sueño y estás tumbado, tiras de la cesta y sale el aroma del pan recién hecho. Sinceramente, papá, sigue siendo mi olor favorito. Nadie sabe hacer pan como tú, papá. Crecí probando muchas cosas. Ahora, todos estos panes son una novedad. Uf. Comparado con el pan que haces tú, pero con mantequilla y una loncha de queso, ¡qué rico! ¿Es un festín, padre? ¿Y nadie puede demostrarme que hay platos mejores? Padre. Ion sintió que las lágrimas le punzaban los ojos. Echó la cabeza hacia atrás para evitar que se derramaran, ahora no. En el mismo segundo, sintió que Emily le apretaba cálida y suavemente la mejilla contra el hombro. Apretó con más fuerza la estrecha palma de su mano. Papá, sueña conmigo, ¿vale? ¿Solo de vez en cuando? Ion, susurró la esposa. Ahora debemos ir al ataúd y despedirnos. Ella lo empujó suavemente hacia adelante. Ion se acercó al ataúd y se obligó a mirar el rostro del muerto. ¿Cuánto cambia la muerte a las personas? Era como si la persona que yacía en el ataúd no fuera un ser humano, sino un maniquí de plástico. ¿Contrató Katy a maquilladores? Lo que hubiera en ese ataúd no tenía nada que ver con su padre. Papá, lo siento, ¿de acuerdo? Quiero recordarte vivo, y este no eres tú. Lo siento. Ion tocó la mano de su padre, cubierta por un sudario blanco, y se volvió rápidamente hacia su mujer. No puedo. Le susurró. No puedo, Emily. Todo acabará pronto, cariño. Dijo ella en voz baja. Ion miró alrededor buscando a Katy. David la sostenía por debajo del codo, conduciéndola hacia el ataúd. Sin quitarse las gafas, se inclinó y besó a su difunto marido en la frente. Hubo un murmullo entre la multitud. Al menos debería quitarse las gafas, qué desvergonzada.
Estaba enterrando a su marido, semejante hombre, y se vestía como si fuera a una recepción. Cállate. La chica apenas puede mantenerse en pie por la pena. ¿Es pena? Ion sonrió, recordó el funeral de su madre y las palabras de su padre. No los juzgues duramente, hijo, solo son humanos. Katy, todavía acompañada por el fiel David, volvió a su asiento. Arrojando un puñado de tierra a la tumba, Ion se volvió inmediatamente hacia su esposa. Vamos, Emily, volvamos a casa. ¿Y el velatorio?, le recordó a su mujer. Lo había olvidado por completo. Ion sacudió la cabeza con desesperación. Hay un velatorio. Ahí viene Katy. Se volvió y vio la alta figura de Katy de pie justo delante de él. David estaba discretamente un poco más lejos. ¿Vas a ir al velatorio?, preguntó ella. El viento le alborotó el pelo negro y las solapas de su amplio abrigo negro ondearon al viento. Ion recordó aquella pieza de piel. Su padre se lo había regalado a su mujer en su primer aniversario de boda, y había llevado a su hijo de compras mucho tiempo antes. Bueno, ayúdame a elegirlo. No sé nada de regalos para señoras. ¿A dónde vamos a ir?, dijo Ion, haciendo un esfuerzo de voluntad, ahuyentando los recuerdos. Iremos, por supuesto. ¿Quieres venir con nosotros? No, gracias. Le agradeció discretamente. David puede llevarme. Nos vemos en el café. Esta vez el velatorio fue tranquilo y muy inteligente. Si se trataba de la mirada de Ion era muy amenazante, o simplemente el medio ambiente, Jacob consistió en el 95% de las personas que habían recibido una excelente educación. Después de todo, los científicos, el mundo de la ciencia, es de alguna manera indecoroso para ellos discutir nuevos refrigeradores en el velorio de colegas. O tal vez, pensó Ion. ¿Seré yo que he crecido? Comen con gusto y beben mucho. ¿Y a mí no me importa? Realmente no le importaba nada. No, la verdad es que no. Era agotador y quería alejarse. Se negó a beber. ¿Pero cómo podía?, se preguntó David. Cuando Ion le apartó resueltamente la mano de la suya con una vaporosa botella de vodka. No es nuestra manera, Ion. Es un monumento. Yo conduzco. Ion le cortó y se sirvió un zumo. Katy le dirigió una mirada de desaprobación al otro lado de la mesa, pero se abstuvo de hacer ningún comentario. Buena chica. Ion la elogió mentalmente. Ya no llevaba al cuello la cadena de ayer, se dio cuenta. Katy, al llegar a casa, se deshizo con gusto de su vestido de luto y se puso una bata de colores vivos. Quería cantar de alegría. Se acabó. Se acabó, ronroneó e inmediatamente se cortó en seco. Todo, pero no todo. Cierto, ahora era una viuda de verdad. El funeral y el velatorio de su marido habían quedado atrás. Y una nimiedad como la necesidad de vestir de luto al presentarse en sociedad era una nimiedad. Pero ahora esta misma sociedad no se agolparía en su piso, y ella no necesitaba cada hora delante de todos fingir ser una viuda desconsolada. Pero había un obstáculo más que la separaba de la felicidad completa e incondicional. Estaba Ion. Aquí, de hecho, tuvo suerte, podría decirse. Ion, después de haberla tomado aparte un momento en un café, la llamó aparte y le habló de la próxima renovación de su piso y del de Emily, y le pidió que se quedara allí una semana. Katy aceptó de buen grado. Gracias, Ion. Dijo con una sonrisa triste en los labios. Quería pedirte que vinieras y te quedaras conmigo. Pero era demasiado tímida. Así, al menos, será más fácil para mí. Se tapó los ojos con la palma de la mano, como si intentara contener las lágrimas. Al menos habría alguien con quien hablar, Jacob, para recordar. Sería más fácil deshacerse de él si estaba aquí. En primer lugar, ahora sabría su horario, y eso era importante. En segundo lugar, sería más fácil deshacerse de su idiota Emily, y eso era igual de importante. Y en tercer lugar, aquí era donde surgían las complicaciones. Katy consideró todas las opciones de que disponía y tuvo que admitir que no podía prescindir de un cómplice. Después de todo,
otra persona muerta en este piso en menos de un mes. No, hasta el más tonto sospecharía. Así que solo hay una salida. Hay que deshacerse de John en la calle. ¿Cómo me preguntas cómo hacer eso? ¿Una pelea al azar con un matón borracho? No. Katy curvó los labios en una mueca aprensiva. Seguro que hay sangre, el arma del crimen, huellas dactilares. Ah, y alguien podría notar algo, llamar a la policía o correr a ayudar. Hay demasiadas variables. Como diría su difunto marido. Demasiadas. Y tiene que hacerse limpiamente y preferiblemente rápido. Así que es un accidente. Atrapa a John cuando vaya a pie y asegúrate de que no vea el coche que viene hacia él. Tendré que involucrar a David después de todo. Ella suspiró. Por supuesto que no quería involucrarlo, pero ¿qué podía hacer si él era el único en quien podía confiar? Por otra parte, pensó, sería más fácil deshacerse de él una vez que tuviera la codiciada herencia. Katy no iba a compartirla con David ni con nadie. Sobre todo porque David la ponía de los nervios. Y si las cosas salían como ella planeaba, lo único que tendría que hacer sería asustar a la babosa con la policía y se lo quitaría de encima para siempre. No, David, esa es buena. Es genial. John se mudó a la mañana siguiente con Emily y el perro Beryl. ¿Por qué Beryl?, preguntó Katy, mirando al perro negro como la brea, que correteaba alegremente por el piso delante de ellos. Porque es nuestro oro negro, explicó Emily. Katy, dime si hay algo en lo que necesites ayuda. ¿Quieres que prepare la cena y tú te acuestes a descansar? Ni hablar. Resopló Katy. Pediremos un reparto y ya está. Mira cómo esa chica tan ágil ha intentado apartar a la casera. Ella preparará la cena, ¿no? Nunca le gustó Emily. Katy recordó cómo John les había traído a ella y a su padre a aquella chica del campo, y enseguida había anunciado que iba a casarse con ella. Jacob le tendió la mano a la muchacha con una sonrisa amistosa. Encantado de conocerte, Emily. ¿Quieres cenar con nosotros? Y Katy no podía apartar los ojos de los pies de la muchacha, malditas botas de fieltro. Llevaba unas botas grises muy feas. Deja de mirar, es vergonzoso, le susurró su marido al oído. Cuando John ayudó a la chica a quitarse el raído abrigo, debajo llevaba un conjunto no menos interesante. Un jersey de mohair con los codos subidos y, por alguna razón, metido dentro de una falda larga de lana. Después de sentarse durante media cena, Katy se dirigió a la cocina, pero antes de hacerlo miró expresivamente a su marido. Échame una mano. Tengo un pato asándose ahí dentro. ¿Qué tiene de malo?, preguntó Jacob, entrando en la cocina. Katy cerró la puerta con más fuerza y se volvió bruscamente hacia su marido. ¿De qué te alegras?, preguntó en un feroz susurro. ¿Has visto a quién ha traído? Es un paleto. Ni siquiera sabía que hubiera gente así en el mundo. Te avergonzarás delante de tus amigos. Tu hijo y ese tonto. Jacob sonrió conciliadoramente. Basta, Katy. La pobreza no es un vicio, ¿sabes? Y John no es un muchacho pobre. Él vestirá bien a la chica. Me gusta mucho, pero me gusta. Es amable, no es mala, y está enamorada de John, no puede quitarle los ojos de encima. Idiota, dijo Katy con sentimiento. Y se apresuró a salir de la cocina. ¿Y ahora este paleto desaliñado se ofrecía a ayudarla con la cena? No. No sé si se lava las manos antes de cocinar. ¿Y su perro? Katy cambió de tema. ¿Está adiestrado para la calle? Por supuesto, John sonrió y rascó al perro detrás de la oreja. Lo paseamos 3 veces al día. ¿Verdad, Beryl? Ya veo. Katy dijo. Bueno, poneos cómodos. Pensé en dejarte tu antigua habitación, John. Le quitamos la cama, pero hay un sofá, pero si estás acostumbrado a dormir en una cama, supongo. El sofá estará bien para nosotros. Dijo Emily en voz baja. Por favor, Katy, no te preocupes por nada. Estarás bien con una alfombra sucia, pensó Katy, sonriéndole a la chica.
Y tu perro también lo estará. El día para John y Emily transcurrió entre intentos de acomodarse al menos con relativa comodidad. El sofá que Katy había mencionado crujía, y los muelles se clavaban justo en la tapicería, lo que los hacía sentir de lo más agudos. ¿Problemas? John hizo una mueca. Quizás sería más fácil poner una cama Hinchebel. ¿Dónde? Emily recorrió la habitación. No hay espacio suficiente. Tendremos que poner el sofá en algún sitio, y no quiero molestar a Catch con estas preguntas. Ya estamos apretujados. Cojamos una manta y hagámoslo más cómodo. Hagámoslo. John asintió con un suspiro y se regañó mentalmente por su precipitación. Él había iniciado este movimiento, pero ¿por qué? Ni él mismo lo sabía ahora. Digamos que sospechaba de Katy. Pero ¿dónde está la prueba de su culpabilidad? Es tonto esperar que ella no haya limpiado las pruebas. Ella ya debe haber vaciado las píldoras del cajón y la llave. Pero no se sabe dónde está la llave. Ella podría haberla tirado, perdido, simplemente ponerla de nuevo en la cerradura. ¿Qué tiene que ver con la llave? No es una llave. Una llave por sí misma no significa nada. Tal vez la única manera de tratar de averiguar la verdad es hacerla entrar en pánico. Si empieza a agitarse, entonces todavía hay una oportunidad. Después de cenar, Emily fue a pasear a Beryl y Katy y John se quedaron solos. «¿Lavo los platos?», sugirió él. Katy negó con la cabeza. «El lavavajillas fregará los platos. Probablemente me vaya a la cama, John». «Lo siento, ¿vale?». Se estaba cansando rápidamente. Se levantó y se dirigió al dormitorio. «¿Por qué escondiste la nitroglicerina?», le preguntó John por la espalda. Katy se detuvo. «¿Qué?», volvió a preguntar. «John, ¿qué estás haciendo?». «Entré en su despacho el día que murió mi padre. El cajón del escritorio estaba cerrado». Respondió con calma. «Lo abrí, sé cómo hacerlo». Había varios frascos de nitroglicerina en el cajón, todos ellos ya abiertos. Así que los cogiste de los bolsillos de tu padre, los metiste en el cajón y los cerraste. Y cuando se puso enfermo, supuestamente corriste a la farmacia por la medicina, pero en realidad estabas esperando a que se muriera. Es curioso, dijo Katy sin darse la vuelta. Muy interesante y muy gracioso. Si vas a animarme, quizá puedas decirme de dónde has sacado tus conclusiones. Aunque solo sea porque has dicho que tu padre se quejó de un problema cardíaco sobre las 11 y fuiste corriendo a la farmacia. Y el informe de la autopsia dice que murió sobre la 1:30. Si lo encontró muerto cuando volvió, la pregunta es, ¿dónde estuvo 2 horas y media? La farmacia más cercana estaba a 5 minutos a pie. Estaba cerrada, dijo Katy sombríamente. El farmacéutico se había ido a otra parte. Es posible. John asintió. Pero la siguiente farmacia está a tiro de piedra, y hay otra a la vuelta de la esquina. Este lugar está lleno de ellas. ¿Y ninguna de ellas tenía nitroglicerina? ¿O estaban todas cerradas? Katy sonrió de repente y volvió a su escritorio. No sé por qué de repente has decidido jugar a los detectives, dijo ella. Pero no se te da muy bien. De todos modos, estaba en la farmacia. Y por cierto, ¿por qué pensaste que fui yo quien guardó las medicinas bajo llave? Podría haber sido tu padre. Después de todo, era su oficina y su escritorio. Va de farol, pensó. O está intentando jugar al banco porque no puede demostrar que no está implicada. Creo que ha cerrado el cajón, dijo él, porque vi la llave del cajón en ti ese día, en una cadena alrededor de tu cuello. Katy se rió, una risa deliberadamente fuerte y estridente. «Estás delirando, John», dijo ella. «No me enfado contigo solo porque estés tan apenado como yo. Pero no hablemos más de ello. Buenas noches». La llave giró en el ojo de la cerradura y Emily entró en el piso con Beryl. En su pelo, al igual que en el de su perro, brillaban copos de nieve sin derretir. Katy se encerró en su dormitorio y sacó el móvil del bolsillo. Iba a llamar a David, pero cambió de idea en el último momento.
No podía. Hablar en voz alta se estaba volviendo peligroso, tendría que limitarse a enviar mensajes de texto. Mañana, sobre las 8 horas. No me llames. Mandó un mensaje. David tiene que pensar. El invierno es cada vez más frío. Pensó David, apretándose más la chaqueta. El viejo coche no tenía estufa, ni calefacción, ni nada para estar cómodo. No era para menos. David había ido al pueblo más cercano hacía un par de días, cuando Katy le había contado sus planes y había comprado la máquina podrida a los alcohólicos del lugar. Tuvo que pagarla con una caja de licor, que a David le pareció excesivamente cara para semejante cacharro. Sobre todo si tenemos en cuenta que solo la necesitábamos una vez. De todos modos, le esperaba mucho dinero, si Katy no le defraudaba. Y ella puede. Por desgracia, David hacía tiempo que había perdido la confianza en ella, y tras el funeral de su profesor se sorprendió al comprobar que no sentía ningún amor por ella. Oh, Katy, Katy. David sintió pena por aquel sentimiento cálido y tierno, que cada vez daba más paso a la desconfianza y al miedo. Y miedo, también. David se consideraba un hombre de principios flexibles, llamémoslos morales. Pero tonto no era, después de todo. La prisa con que Katy había intentado deshacerse de otro pretendiente a la herencia del honorable profesor indicaba que él, David, no se equivocaba en sus sospechas. En efecto, Katy había tenido mucho que ver en el fallecimiento de su marido, y mucho temía que alguien lo adivinara. John debía haberlo adivinado por su cuenta. Por cierto, ¿dónde está? Se estaba volviendo desagradable estar varado en este coche azotado por el viento. Atención. Un mensaje de texto de Katy. David se levantó al instante y, por alguna razón, se recordó a sí mismo como la máquina de matar perfecta. Rápida, precisa, lista para la acción inmediata. La puerta se abrió de par en par y Barril saltó al patio con un ladrido ensordecedor. Desde fuera parecía un gran perro negro arrastrando a su amo con una correa. Ahora hay que actuar, se dijo David. Barril, con su intuitivo instinto canino, fue el primero en percibir el peligro. Un segundo antes de que chirriaran los frenos, se precipitó hacia adelante y gracias a eso el coche solo golpeó a John, tirándolo a un lado sobre el césped. Que te jodan. De todas formas no tengo una segunda oportunidad. Maldijo David. Condujo el coche más allá, exprimiendo del sufrido automóvil todo lo que aún era capaz de hacer. En una docena de millas habrá un cinturón forestal, y hay un buen barranco profundo. Tendremos que tirar allí el viejo coche. Y solo entonces, pero no antes, debería llamar a Katy, averiguar cómo iban las cosas y volver al pueblo. Barril pinchó a su amo con el hocico, pero este no reaccionó. El perro se escabulló de un lado a otro, ladrando ruidosamente por el vecindario. Katy miró por la ventana y sonrió. Bien hecho, David. No es tan idiota después de todo, solo necesita un liderazgo competente. No tiene cerebro propio, pero es un gran artista. Barril seguía ladrando. Fuerte e histéricamente, corriendo hacia los transeúntes y agarrándolos por el dobladillo de sus chaquetas. En un minuto ya se había reunido una multitud alrededor de John. Algunos estaban agachados junto a él, tratando de tomarle el pulso, otros ya estaban llamando a una ambulancia. Emily, atraída por los fuertes ladridos, también se asomó a la ventana y, al ver a su marido tendido en el suelo, corrió hacia la puerta. Se va a poner bien, le aseguró el médico de la ambulancia. Quizá un par de fracturas, pero eso no es nada comparado con lo que podría haber pasado. ¿Y los huesos se curan? ¿Puedo acompañarte?, preguntó Emily perdida. No hace falta. Pronto recibirás una llamada. Vete a casa, no te preocupes. Tu marido estará bien. Katy se quedó en la puerta principal, esperando a que Emily y Beryl salieran del ascensor. ¿Y bien?, gritó, con la voz tensa. ¿Y él? Vivo. Respondió Emily sin comprender. Los médicos dicen que salió bien parado. Un par de fracturas como mucho. ¿Un par de fracturas?, dijo Katy. ¿Un par de fracturas, eso es todo? Eso no es nada. Emily intentó meter al perro en el piso. ¿A dónde?
preguntó sorprendida la joven viuda. ¿A dónde vas? ¿Quién dijo que te necesitaba aquí? Pero Emily estaba confusa. Sin peros. Katy rió, y su risa era maliciosa, burlona. Vuelve a tu pueblo, tonta. Por fin puedo decirte esto. Fuera de aquí. Fuera de aquí y no vuelvas, tonta. Le cerró la puerta en las narices a Emily. Bien, menos 2 problemas. Katy tenía un plan de acción en su cabeza. Ahora todo lo que tenía que hacer era convencer a John de que su esposa y David eran amantes. Ellos son los que intentaron matarlo hoy. Y a partir de ahí, es tan simple como eso. Un poco de afecto sería bueno para un hombre desconsolado. John empezará a comer de su mano en una semana. Y entonces ella averiguará cómo deshacerse de él. De alguna manera, ella lo averiguaría. David marcó el número de Katy una y otra vez, pero no pudo comunicarse. Debía de estar bloqueado. Eso era lo que esperaba. Pensó cansado. Solo que ahora por fin tenía claro quién era Katy. Y más importante aún, que él mismo no era más que un peón en el juego. Pero ahora lo más importante era averiguar cuál sería su próximo movimiento. Así que lo mantuvo para sí misma mientras su matemático estaba vivo. Esa era precisamente su motivación más desinteresada. Lo más probable es que existiera un sentimiento persistente y el deseo de tener un amante estable. Y además, David le daba a su aburrida vida familiar al menos algo de picante. En resumen, entonces ella lo necesitaba solo para subir el tono de la vida. Pero poco a poco Katy se enfrió hacia él, o tal vez esperaba de él alguna acción decisiva, no una espera eterna. En cualquier caso, tras la muerte del profesor, David ya había sido el fiel paje de Katy, pero no su amante. Probablemente habría roto con él en cuanto hubiera recibido la herencia. Le necesitó una vez más cuando tuvo que quitarse de en medio a John, pero eso fue solo porque le habría resultado difícil deshacerse de él sola. Pero ahora que había cumplido su misión, y lo había hecho, tanto si John vivía como si moría, ella ya no le necesitaba. ¿Y entonces qué? Hay muchas opciones. Por ejemplo, si John está muerto, a ella aún le faltan 6 meses para recibir la herencia. Y durante esos 6 meses Katy tiene que quedarse quieta, sin meterse en líos. En este caso, la aparición de David bien podría confundir sus planes, teniendo en sus manos tal suciedad sobre ella, que fácilmente podría empezar a chantajearla. Y el chantaje es algo peligroso. La pobre Katy podría perder todo su dinero de golpe para evitar ir a la cárcel. ¿Y si John está vivo? Pero en ese escenario, David también es redundante. Si el chico sobrevive, entonces Katy tendrá que pensar en una nueva forma de enviar a su hijo con su padre científico, y David con su suciedad, y la oportunidad de usarla, se convierte automáticamente en el alborotador número 1. Así que va así. Katy se dará cuenta de que no quiere a un hombre que no sabe mucho de nada. Lo que significa que decidirá deshacerse de él igual que hizo con su marido y luego con su hijo. Estoy tan jodido, pensó David. Resulta que la única manera de evitar una muerte súbita es. Antes, sin embargo, me gustaría aclarar algunas cosas. En primer lugar, ¿John estaba vivo? Katy decidió dedicar el día de hoy a cuidarse. No quería llamar a su balneario favorito, después de todo, su marido era un hombre famoso, y seguramente todos en el salón, desde el director hasta la última masajista, sabían de su muerte. En persona, por supuesto, sonreirían, como se supone que hacen los sirvientes, pero detrás de los ojos estarían juzgando. No, ella no necesitaba cotilleos innecesarios en ese momento. Así que tendría que arreglársela sola. Katy se preparó un baño caliente con un romántico baño de burbujas y se hundió en el agua con placer. La voz suave y congraciadora de Joe Dassin le llegó a través de los auriculares. Todo va a salir bien. Sí, todo iba a salir bien. Katy cerró los ojos e imaginó su futuro hogar, junto al mar. Se levantaría cada mañana y saldría al balcón, escucharía el brillo de las olas y se dormiría por la noche respirando la brisa salada del mar. Y su balcón sería perfecto. No una jaula de 1 metro por 1 metro, sino uno enorme forrado de cerámica multicolor.
Tendría un gran sofá de mimbre con muchos cojines, y por las noches encendería farolillos en él, y en el dormitorio tendría una espaciosa cama con dosel. Katy sonrió al imaginar lo seductora que se vería a través de la tela transparente del dosel. Bronceada sobre las sábanas blancas como la nieve y tan frágil y delgada sobre la cama gigante. Sus nuevos amantes se volverían locos con este espectáculo. Hablando de amantes. Desde joven le habían gustado las morenas altas. David, en general, también se ajustaba bastante a sus gustos, pero todo se vuelve aburrido después de un tiempo. En Italia, ella tendrá algún Mario de 20 años. Que tenga los ojos azules, una exuberante melena negra y un bronceado del color del oro oscuro. Tendrá un cuerpo musculoso y brazos fuertes. La amará toda la noche, y por la mañana ella lo enviará a casa y se dormirá cansada pero feliz. Y cuando se despierte, no se dará cuenta inmediatamente de si ha sido una noche de verdad o solo un sueño. David vio de lejos a Emily sentada en el columpio. Beryl se divertía a los pies de su ama y miraba a todo el que pasaba. Me preguntaba por qué estaba allí sentada. Pero no parece estar llorando, así que hay motivos para pensar que John está vivo después de todo. Buenas tardes, Emily. Me ha saludado. ¿Has salido a tomar el aire? La chica negó con la cabeza. No, Katy acaba de echarme. Vaya, Katy, no sabía que fueras tan predecible. ¿Dónde está John? En el hospital. Acaba de contestar. Fue atropellado por un coche esta mañana justo aquí en el patio. Pero salió ileso, podría decirse. Emily. David se puso en cuclillas delante de ella, rascando detrás de la oreja del perro. Pero, ¿por qué no te vas a casa? Ah, sí, se me olvidaba. Katy me dijo que estabas renovando tu piso. No, no son las reformas, David, es que... Es solo que ella fue tan grosera conmigo, y yo. No sé, tengo miedo de algo. ¿Qué pasa si ella dice algo malo de mí a John o no lo sé? Pero así está la cosa. Dijo él, poniéndose en pie, vamos juntos a ver a esa reina. Te doy mi palabra de que después de hablar con ella, ni siquiera se atreverá a mirarte de reojo. No, yo no, ven. Le tendió la mano. Era hora de poner fin a esta historia. Los juegos habían durado demasiado, y era una lástima para la chica. Ella, en estos juegos de Katy, es una persona accidental. Emily se levantó de mala gana del columpio. Beryl se levantó de inmediato, mirando interrogativamente a su ama. Vamos, buen hombre. Dijo en voz baja la muchacha. Pero el perro ya estaba interesado en otra cosa. Miraba al fondo del patio con las orejas levantadas y olfateaba con avidez. ¿Qué era? Pero el perro ya estaba arrancando la correa y en un momento prorrumpió en fuertes y alegres ladridos, y John apareció por la esquina. Un par de magulladuras y una costilla rota, gritó al ver a su mujer. Te presento al herido, Emily. ¿Se lo contamos?, preguntó Emily en voz baja. David sonrió. Hagámoslo. Katy no quería salir del cuarto de baño, pero el sospechoso traqueteo de la llave en la cerradura pondría nervioso a cualquiera. Sinceramente, ella cambiaría todas las cerraduras de las puertas mañana mismo. Después de todo, tiene 6 meses para vivir aquí antes de recibir su herencia. Y es mejor vivir esos 6 meses en paz, sin sobresaltos. Katy. La voz de John llegó desde el pasillo. ¿Estás en casa? Katy se echó la bata de seda sobre los hombros, sin ceñirla demasiado. ¿John? Se precipitó hacia él. ¿Cómo estás, cariño? Casi me vuelvo loca. Estaba a punto de ir al hospital a verte. No pasa nada. Sonrió. Solo una costilla rota y un par de moratones. Pobrecito. Ella le tocó el pecho con la punta de los dedos. ¿Te duele mucho? No es nada. Dime, ¿dónde está Emily? Se ha ido. Katy contestó con los ojos bajos. Tiró del dobladillo de la bata como si estuviera excitada, y ésta se abrió más. Verás, John. No sabía cómo decírtelo, pero de todos modos, el día en que el corazón de Jacob se puso mal, fue por una razón.
Se enteró de que mi hermano David y tu mujer estaban, ellos, ¿qué, ellos? Preguntó John con frialdad. ¿Qué es lo que no sé? Ellos. La voz de Katy se entrecortó. Ellos, bueno, han estado en una larga. Ya sabes, relaciones, ¿sabes? No. Sé más clara, Katy. Está bien, está bien. David y Emily son amantes, y Jacob tuvo un ataque al corazón cuando se enteró. Ag, John. Se presionó las sienes con las palmas de las manos. Estoy tan avergonzada. ¿Cómo pudo ser? Y hoy, Emily, después de que te llevaran al hospital, me dijo que lo de hoy no fue un accidente, que ella y David tramaron juntos este atropello y fuga. Fue un intento de asesinato que tramaron juntos. Querían deshacerse de ti primero y luego de mí. Bueno, quien lo hubiera pensado, porque habría sido una ventaja para ellos. Entonces no tendrían nada que les impidiera obtener la herencia, Jacob, e irse a vivir al extranjero. John, deberías haber oído lo que estaba diciendo aquí. Riendo, burlándose, gritando que al final todo sería solo de ella. Y yo. No pude soportarlo. Le dije que no la dejaría hacerle eso al hijo de Jacob, y le dije que se fuera. Sí, John, amor. Le exigí que se fuera de nuestra casa. También es tu casa. Y esta mujer deshonesta, inmoral y mentirosa, que se vaya fuera, con su David, donde sea. Me da igual. Pero no quiero que ponga un pie en esta casa. Ya es bastante malo que haya perdido a mi marido por culpa de ella y de la mezquindad de David. No pueden esperar que les ponga un dedo encima. Nunca. Jamás sucederá. Oh, John. Katy apretó los ojos, como si tratara de evitar que le brotaran las lágrimas. Estoy tan avergonzada de ti, John. Estoy tan avergonzada de que David sea mi hermano. Qué interesante versión de los hechos. ¿Escuchamos ahora la mía? La voz de David llegó desde detrás de la puerta. Salió al pasillo, seguido de Emily. ¿Qué hacéis aquí? Katy casi se atraganta. Lo siento, Katy. David agitó las manos teatralmente. Cuando juegas con alguien tan deshonesto como tú, es una tontería no tener una red de seguridad, ¿no? Se sacó el teléfono del bolsillo y lo levantó. Escuchemos mi versión de lo sucedido, ¿de acuerdo? Pulsó el botón de reproducción. Debían de estar hablando en algún lugar de la calle, porque al principio no se oía más que el ruido de los coches que pasaban, y luego se hizo el silencio. Quedaba un último paso, solo uno. ¿No quieres ayudarme?, dijo una voz ronca de Katy en aquel silencio. ¿No te das cuenta de que la herencia, que es mucho dinero, está casi en nuestras manos? Sobre todo porque mi marido ha tenido la suerte de salirse con la suya, y de todos modos. ¿Tú has tenido algo que ver?, preguntó la voz de David. Fuiste tú quien le ayudó a ir al más allá, ¿no? No tienes que preocuparte por eso. Jacob se ha ido. Está enterrado, eso es todo. No importa cómo o por qué murió. Incluso si lo ayudé, ¿y qué? ¿Hace alguna diferencia? No. Entonces, ¿qué diferencia hay? Te digo que ya nada de eso importa. No importa. Entonces, ¿no crees que importe? Sí. Y tú también deberías. Todo lo que tenemos que hacer ahora es eliminar a John y tendremos el dinero. Pero no puedo hacerlo solo, necesito tu ayuda. John no debe morir en casa. Despertará sospechas innecesarias. Primero Jacob, luego John. Por eso es lo más fácil de hacer. Es la opción más fácil y limpia. Si lo atropella un auto, lo mata. Esa es una situación bastante común. 1.000 personas son atropelladas por coches cada día, especialmente hoy en día, es tan fácil llegar a explicaciones. El tipo está de luto, ha enterrado a su padre, está preocupado, no se dio cuenta de que el coche venía hacia él. Esa es mi misión, supongo. Sí, tienes razón. Pero no es tu coche. Compra algún cacharro y deshazte de él. Tú, piénsalo. Por fin podremos estar juntos como siempre soñamos. Volar lejos de aquí, vivir en una isla en algún lugar,
tener una casa propia y suficiente dinero para vivir la vida que siempre soñamos. Podríamos abrir un pequeño bar junto al mar. No por el dinero, solo para tener algo que hacer. Y un ambiente de fiesta cualquier día. ¿No estaría bien? David apagó la cinta, todos le miraron en silencio. ¿Qué tal ha ido?, preguntó. Mi historia se sostiene con una confesión limpia y, al mismo tiempo, ¿cuánto te toca por organizar un intento de asesinato? Siempre has sido un gilipollas y un baboso. Katy resopló con remilgo. ¿No te das cuenta de que con esa estúpida cinta no solo me estás ahogando a mí, sino también a ti mismo? David la miró directamente a los ojos. Me doy cuenta de mucho más de lo que crees. Dijo con calma. Y verás, me gusta más la cárcel. ¿Qué? Que una muerte prematura, que sin duda me organizarías muy pronto. ¿No tengo razón? Katy no contestó. La policía no tardará en llegar. Habló John. Katy se arrebujó en su bata y se volvió hacia la ventana. Cretino. Te pudrirás en la cárcel. David se encogió de hombros y se sentó en su silla. No tengo nada en contra, dijo. A veces la cárcel es mucho más segura que la libertad. Y una confesión limpia debería ayudarme y ayudar a la investigación. John prometió hablar bien de mí. Tal vez salga con una sentencia suspendida. No llevo ningún cadáver encima ni nada. Katy suspiró con fuerza y sollozó. Y su mundo feliz se derrumbó en un instante. La habían traicionado igual que a ella. Todo volvió a ella en un boomerang. Y se lo merecía tanto como cualquiera.